Continuamos con nuestro estudio, sí, la segunda parte de nuestro estudio, que es, en este caso, la reacción eh, que se debería esperar, ¿no?, ante el conocimiento de Dios. Y quiero partir con un énfasis, un énfasis necesario, ¿no? Si ustedes escuchan los estudios que hemos tenido, más de alguna vez vamos repitiendo ciertas cosas, ¿no? Se van repitiendo, ¿ya? Para muchos esto significaría una pérdida de tiempo. Sí, ¿por qué no avanzar en vez de repetir ciertos puntos? Pero la verdad es que la repetición de los puntos siempre va a ser provechosa para nuestra mente humana, y también para nuestra vida espiritual, porque al repetir ciertos puntos, al dar énfasis a ciertos puntos, eso también se proyecta en nosotros, en nuestro entendimiento, de una manera que comprendamos y que asimilemos esa realidad como la base para poder vivir nuestra vida como cristianos, ¿no? Y por eso tanto énfasis en algunos puntos, ¿no? Bienvenida, hermana Sandra. Es así como hemos estado viendo el tema de la reacción, de, de que nuestra reacción sea producto de una convicción y no de una emoción, ya jamás dejando de lado la emoción. Ya, hermanos queridos, intento ser muy claro en esto. Nuestro enfoque no es anti-emoción, ya, porque somos seres emocionales. ¿Ya? De una u otra manera hemos experimentado en algún momento el toque de Dios y hemos sido quebrantados, sí, algunos que son más emocionales, les es más fácil llorar, a otros que son tal vez no muy expresivos emocionalmente, no lloran, pero saben que se siente algo profundo ahí dentro, ¿ya? De una u otra manera reaccionamos emocionalmente. Dios nos creó así. Entonces, esto no es un estudio anti-emoción. Espero que eso que haya quedado claro en nuestro estudio, ya, pero hago énfasis sobre esto. Lo que estamos afirmando es que la dignidad de Dios, ¿sí?, la grandeza de este ser al cual hemos estado conociendo, eh, esa dignidad es demasiado alta, demasiado grande, como para que nosotros reaccionemos ante esa dignidad bajo una perspectiva tristemente emocional, ¿no? O meramente emocional. La idea es que podamos comprender que Dios merece mucho más que nuestras emociones. ¿Y por qué más que nuestras emociones? Porque nuestras emociones son circunstanciales, son variables, ¿sí? Van cambiando dependiendo de las situaciones que vivamos, ¿ya? Y esto es palpable, hermanos, es palpable. Más de alguno tal vez de nosotros lo ha experimentado en la vida. Yo creo que todo cristiano en algún momento lo ha experimentado. Que cuando está todo bien, es fácil alabar al Señor, ¿ya? De hecho, predicaciones, cantos, alabanzas que se han inspirado en esta idea, ¿ya? Es fácil mientras estamos bien adorar al Señor, bendecirlo, agradecerle, alabarlo, ¿sí? Pero cuando viene el golpe, cuando viene la circunstancia amarga, ahí no es tan fácil, ¿ya? Se complica un poco el tema de poder eh, reaccionar, ya, como Dios merece que reaccionemos. Y esto es muy, hermanos queridos, muy normal. No es algo que se, eh, no sé, por decirlo así, que sea muy exclusivo de una persona pecadora, de falta de fe. No, 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 no. No, para nada. No tiene que ver ni con la fe ni con la consagración. Es muy normal que reaccionemos, ya, en algún momento de tristeza, de pena, no reaccionemos como Dios merece que reaccionemos, ¿ya? Así que este es el énfasis de reaccionar en base a las convicciones y no a las emociones, ¿ya? Es muy importante que si ustedes tienen alguna duda sobre esto, me lo hagan, por favor. O tal vez me digan, ¿sabes qué, hermano Pablo? No está siendo muy claro, suena como que no quieres que lloremos, no quieres que nos alegremos, que riamos, ¿ya? Si esa es la impresión que estoy dando al compartir el estudio, por favor, yo necesito que ustedes sean muy honestos y me lo hagan saber, porque no es el fin. El fin, todo lo contrario, lo vimos dos clases atrás, es el todo para Dios. Dios merece nuestro todo. Y nuestro todo implica espíritu, alma y cuerpo. Ya, todo nuestro ser. Hemos de reaccionar
desde lo más profundo del ser, que es el espíritu, ¿cierto? Pasando por todo nuestro sistema de emociones, ¿ya? Y llegando incluso a nuestro cuerpo, ¿ya? El cuerpo físico. Espíritu, alma y cuerpo, ya son los que es con qué debemos reaccionar integralmente, a eso nos referimos con integralmente, ¿no? Así que este es el punto importante sobre lo que es la emoción, a diferencia de la convicción, ¿ya? La emoción está basada en nosotros mismos, la convicción está basada en lo que Dios es, lo que Dios ha hecho. Bien, bienvenida Jackie, qué lindo tenerte con nosotros. Eh, Aquí, hermanos queridos, vamos a volver a hacer otro énfasis necesario, ya. Eh, Primera de Juan 4:19, ¿sí? No sé si se recuerdan lo que dice. eh, una frase de Juan, cortita, un versículo cortito, pero que nos muestra algo muy, muy profundo, ¿ya? Eh, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, eh, dice, lo voy a leer y ustedes van a saber, se van a recordar inmediatamente del versículo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿sí? Juan está escribiendo aquí, nuestro amor es una reacción a su amor, ¿sí? Y no hay ningún problema, hermanos, con algunas versiones más nuevas que dicen, nosotros amamos porque Él nos amó primero, ¿ya? No dice nosotros le amamos a Él, sino que dice nosotros amamos, ¿ya? Eh, Cuando ustedes se encuentran con esta diferencia, ¿no? De cosas como esta en las versiones, no se preocupen, hermanos queridos, ¿ya? Eh, la idea de las versiones es que nos ayuden a entender que hay mucha abundancia de la palabra de Dios, ¿ya? Eh, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene la NBI, ¿sí? Dice, nosotros amamos a Dios, ¿sí? Porque Él nos amó primero, que sería lo mismo que el mismo énfasis de la Reina Valera, ¿no? Pero, por ejemplo, la diosa habla hoy, dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero, ¿ya? No es que haya una contradicción en esto, ¿ya? Las versiones modernas le dan el énfasis a que nosotros solo podemos ser capaces de amar gracias a que Él nos amó. ¿Sí? Y eso es una gran verdad, ¿o no? ¿Sí? Nosotros no seríamos capaces de amar si no fuera por Dios. No tenemos la capacidad de amar correctamente, de amar con el amor real, con el amor eh, perfecto, si no fuera porque Dios no se manifestó antes en nosotros, o sea, porque Él nos amó a nosotros, ¿ya? Y también el énfasis que da la Reina Valera, la NBI, ¿cierto? Que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué nos amó primero? Es exactamente el mismo punto, pero enfocado ya directamente a que nosotros le amamos a Él. No podemos amar a nadie, hermano, y esto es muy importante. La palabra nos deja muy claro que el amor real, el amor verdadero, proviene de Dios. Que todo el amor que experimenta un ser humano es emocional y es circunstancial. ¿Sí? Por eso es tan fuerte, suenan tan fuertes las palabras de Jesús cuando el Señor en el Sermón del Monte dice que tenemos, y Él nos demanda, que amemos a nuestro enemigo. Y eso choca con nuestra mente, choca con nuestra lógica. Y uno dice, ¿cómo es posible que yo ame a alguien que me aborrece? No, eso es absurdo, es irracional, es ilógico. Por supuesto que es irracional e ilógico bajo una perspectiva de un amor humano, porque no tenemos la capacidad de amar, ¿ya? Con el amor pleno y el amor real, ¿ya? Solo cuando viene el Espíritu Santo en nuestras vidas, como dice Romanos 5, que el Espíritu Santo, por medio de Él, ha sido derramado el amor de Dios en nosotros, Él nos da la capacidad de amar, ¿ya? Por eso el fruto del Espíritu, ahí en Gálatas 5, Pablo parte con el amor, ¿ya? Con el amor. Entonces, hay una reacción. Aquí en primera de Juan 4:19 se nos muestra claramente esta reacción. Reaccionamos con amor ante su amor. De hecho,
más que una reacción, Juan también está queriendo decir que nuestro propio amor por Dios es el fruto del amor de Dios, ¿ya? Pero como estamos viendo el enfoque de una reacción, también lo podemos tomar desde ese punto de vista. Y aquí está el énfasis. Hermanos amados, Él se dio por nosotros. A ver, lo digo, Él se dio, ¿ya? Porque se dio parece del verbo ceder, ¿no? No estoy diciendo ceder, estoy diciendo se dio, ¿ya? Eh, Separado para que entendamos. Él se dio a sí mismo, ¿ya? Él dio su todo por nosotros, ¿ya? Él se dio, Él se entregó. Ahora, es maravilloso entender que cuando comprendemos esto, la gran razón entonces de reaccionar correctamente ante Dios es por esto, es por su darse a nosotros. Y eso no tiene ninguna otra explicación que su propio amor. Él se dio por amor, ¿ya? Él se dio por amor. Solo por seguir recordando algunos versículos que hemos visto, ¿no? En Efesios 5, en Efesios 5, dice, versículo 1, dice, sean pues imitadores de Dios, como hijos amados, y anden, vivan en amor, ¿ya? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Está clarito, ¿no? La obra de Jesús fue por amor, ¿ya? Y aquí ocurre algo, mis queridos hermanos, que voy a apelar a su memoria, que lo hemos tocado varias veces en nuestros estudios, la perspectiva de que cuando algo, eh, una expresión se repite mucho, ¿ya? Eh, y no se repite dándole la profundidad que merece, ¿no? Eh, la expresión en sí misma, ¿cierto? La profundidad eh, de esa frase termina, o esas palabras terminan pasando a ser demasiado comunes, ¿ya? Y en el sentido correcto de la palabra, pasan a ser ordinarias, no en el sentido malo de la palabra ordinario, ¿no? Sino en el sentido de que pasa a ser tan común, ¿ya? Eso lo vimos y lo vamos a volver a ver tocando de nuevo la dignidad del Señor, ¿cierto? Eso de que, Señor, eres digno. Se canta tanto que hoy día decir que Él es digno es tan común, ¿no? Que Pierre ha perdido la esencia, su esencia, esa expresión, ¿ya? Y lo mismo pasa con esto, con el tema del amor. Cristo se entregó por amor, ¿ya? Cristo se dio por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿cierto?, a su Hijo por amor, o sea, el amor. Pero esta expresión pasa a ser tan común, porque se ocupa mucho, eh, que terminamos perdiendo la esencia de esto, la profundidad de esto, la hermosura de esto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la misión de cada uno de nosotros, mis queridos hermanos? Es cuidarnos a nosotros mismos de que todas estas verdades no pasen al nivel de ser comunes solamente, ¿ya? Y sea solamente un dicho. Eh, Cristo me amó y murió por mí en la cruz, por ejemplo, ¿no? O Cristo se dio por amor a mí o se dio por amor a nosotros por amor, ¿ya? Y ¿saben cuándo nos damos cuenta de que esto comienza a ser ordinario, común, ¿ya? Cuando ya no nos toca, hermanos. Y aquí entran las emociones, ¿sí? Aquí entran las emociones. Cuando no somos movidos por esto, ¿sí? Eh, no sé si han pensado alguna vez lo que es la cena del Señor.
los cristianos tenían la costumbre en el primer siglo de hacerlo todos los primeros días de la semana, que correspondería a un día domingo nuestro, ¿no? Eh, toda la semana ellos hacían cena del Señor. De hecho, hoy día hay iglesias que la hacen todas las semanas, ¿ya? Eh, la cena del Señor era algo muy, muy común. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, con la iglesia de los Corintios? ¿Sí? Terminó siendo algo tan común que los corintios terminaron reaccionando incorrectamente ante esta obra maravillosa, ¿sí? Ante este sacramento, como le llaman algunos, ante esta ordenanza de nuestro Señor tan maravillosa, porque es la ordenanza que nos recuerda la muerte y la obra de Jesucristo en nuestro favor. ¿Sí? Terminaron eh, actuando de una manera que Pablo los tiene que recriminar por su actitud, ¿ya? Tristemente. Pero se hacía, se hacía. Entonces, ¿cuál es la excusa de no hacerla todas las semanas en la mayoría de las congregaciones? Es justamente esto. Es decir, que si hace todos los días domingo, va a terminar siendo una mera costumbre, ¿sí? Una mera costumbre. Entonces, la idea no es hacerla toda la semana, sino hacerla periódicamente. ¿Ya? Nosotros, nuestra iglesia, pastor, se recuerda, ¿sí? Era como nuestra perspectiva, ¿no? Entonces, no siempre la hacíamos periódicamente. Ahora, ¿está malo esto? No, no si uno está cuidando de que no se pierda jamás esa perspectiva de la cena del Señor, ¿no? Pero ¿saben qué? Yendo y siendo un poquito más estrictos con lo que la palabra del Señor dice, nosotros deberíamos tener tal capacidad de autoexamen diario, hermanos, ¿sí? Diario, de estar continuamente, ¿sí? Teniendo nuestro encuentro con el Señor, que ojalá nos permitiera jamás, aunque se hiciera toda la semana la cena del Señor, jamás dejarla caer en un mero acto común, ¿sí? O una mera costumbre. Pero mis queridos hermanos, esto es una lucha para el ser humano. Es una lucha para el cristiano. Debo reconocerlo. ¿Ya? Debo reconocerlo. ¿Sí? Pero eh, la idea es esa, ¿ya? Que no perdamos esto. Y cuando nosotros nos demos cuenta que estamos perdiendo esta capacidad de disfrutar frases como lo que acabamos de leer, ¿cierto? Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ¿ya? De que no seamos, que nos demos cuenta que ya no estamos disfrutando eso, entonces necesitamos ir al Señor y en oración decirle, Señor, quebranta mi corazón, porque aparentemente ha ido agarrando un poco de dureza, ¿ya? Y yo le aseguro que el Espíritu Santo se va a encargar de tocarnos y que nuestro corazón vuelva a ser quebrantado y volver al sentimiento. Por eso vuelvo a decir, aquí entra la emoción de que sí nos afecte, ¿ya? Sí nos afecte, ¿ya? Eh, Esto es muy importante porque esto es lo que nos permite vivir día a día nuestro caminar con el Señor. Yo estoy convencido de que Enoc caminó esos 300 años con Dios y cada día fue un disfrutar de la presencia de Dios. ¿Sí? Y esa es la idea para nosotros, hermanos. Esa es la idea. Pero ¿se dan cuenta cómo hoy día los cristianos le hemos bajado la perspectiva? Le hemos bajado la perspectiva a esto. Hemos caído en este error. ¿Ya? Por eso la iglesia hoy se ha vuelto emocional. Depende de sus emociones, depende de lo que siente en el culto. Depende de cómo esté emocionalmente, si se congrega o no se congrega. Depende de si está bien, si se siente bien o no se siente bien, si ofrenda o no ofrenda. ¿Sí? Y todas las cosas que se supone que haríamos o que deberíamos estar haciendo como ofrenda para el Señor. Nuestro propio caminar. ¿Saben? Hoy día hay una tremenda deserción de cristianos evangélicos de las iglesias evangélicas. Ahora, a nivel mundial, ¿ya? A nivel mundial, no a nivel local, ¿ya? A nivel mundial es grande en el sentido de que son muchos de diferentes países, ¿no? Pero tampoco es tanto así como para estar
porque sí hay algunos videos que dicen que sí, que muchos, muchos cristianos están desertando. Eso es tristemente una realidad, pero ya también ahí está el otro lado, que generalmente no se habla, que hay muchas personas que se están convirtiendo al Señor con todo el corazón, ¿sí? Ahora, lo que pasó con la iglesia europea es lo que hoy día está pasando en los países latinos, ¿sí? Producto del ateísmo, producto de las redes sociales, ¿ya? Pero ¿saben por qué hay cristianos evangélicos que se van, renuncian al evangelio? Unos que se van al ateísmo, ¿sí? Se van a encontrar con cristianos, entre comillas, ¿sí? Que dicen, no, yo fui evangélico desde niño, ya yo fui profesor de escuela bíblica y hoy día me he dado cuenta que Dios no existe, ¿no? Es lo que ellos dicen, ¿sí? Se van a encontrar con personas así, se van a encontrar con personas que les van a decir hoy, ya, no, si yo fui evangélico, mis papás eran evangélicos, yo ya me crecí en la escuela dominical, ya, incluso hasta estudié teología en un instituto bíblico evangélico, pero hoy día soy católico, ¿sí? Es raro, ya, años atrás yo me encontré con una vez que yo era joven, ¿no? Tenía como 19 años, mucho tiempo, lo voy a decir antes que lo digan ustedes, ya, eh, y estábamos haciendo un evangelismo en Temuco y me tocó, me acerqué a un joven eh, y el joven me dijo, mira, yo pertenecí tantos años, 20 años a la iglesia, tanto, a una iglesia de denominación evangélica. Estuve en el Instituto Teológico, pero hoy día yo ya no soy evangélico, yo soy católico, me convertí al catolicismo. Estoy hablando hace, ¿cuánto? 20 años atrás, más de 20 años atrás. Ya, era muy raro, pero hoy día es mucho más común. Bueno, es mucho más común porque las redes sociales llevan a enterarse de todas estas cosas, ¿no? Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que alguien que se supone que ha conocido al Señor, que ha conocido la verdad de la Biblia, se vuelva católico, ¿no? Es como raro, no sé si a ustedes les parece raro, pero a mí me parece muy raro, ¿no? Hace poquito me encontré con un video de un pastor bautista mexicano, ¿ya? Llorando porque nosotros los evangélicos eh, no amábamos a María. ¿Ya? Pastor Bautista, las denominaciones bautistas, hermanos queridos, son conocidas por sus institutos teológicos, son conocidos ya siempre por ser iglesias muy estudiosas en la palabra del Señor. ¿Ya? Y era impresionante verlo, ¿ya? Llorando y muy emocionado, ¿ya? Y diciendo que es María la que nos lleva a Cristo. ¿Ya? Entonces ahí es donde se pregunta, ¿realmente evangélico? ¿O es es un cura que se puso el atuendo de pastor y está haciéndose pasar por pastor? Bueno, eh, no es el primero, hermanos. Ahora, ¿por qué la deserción? La deserción ocurre en gran parte porque hoy día las iglesias, eh, nuestras iglesias han llegado a un punto en que todo lo basan o todo lo intentamos basar en tratar de hacer sentir bien a la persona. ¿Sí? Ahora, ¿se dan cuenta a qué se refiere esto? Esto es apelar a sus emociones. Cuando yo acabo de decir hacer sentir bien a las personas, lo que yo estoy diciendo, dicho de otra manera, es afectar positivamente sus emociones, sentir. ¿Sí? Entonces, al intentar hacer que la gente se sienta bien en las iglesias, emocionalmente, se ha dejado a un lado la convicción, ¿sí? Entonces, como las personas llegan a un lugar y la idea es hacerlo sentir bien, ¿ya? Entonces, eso ha llevado a negarnos a hablar toda la verdad del Evangelio. Bueno, más de alguna vez, en más de alguno de nuestros estudios hemos hablado de esto. La semana pasada, si es que no me equivoco, sí hizo un comentario nuestra hermana Miren sobre esto, ¿no? Eh, entonces, el problema es este. El problema es que se nos ha olvidado de que nuestro fin no es hacer que la gente se sienta bien. Nuestro fin es hablarles el Evangelio con amor, ¿sí? Con dedicación, ¿sí? Si les vamos a decir el haya está puesta, ¿sí? Como Juan el Bautista,
pero que se explique eso, porque hay muchos hermanos que dicen, no, el hacha está puesta, ¿no? Y, y uno siente, claro, como que Dios pareciera ser más un ejecutor, ¿ya? Eh, tristemente más que el Dios que nosotros hemos estudiado, ¿no? Entonces, somos llamados a decir la verdad, ¿sí? Por eso, el fin de nosotros es hablar la verdad de Dios, no es cambiar a las personas, no es transformar a las personas, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando nosotros somos parte de una iglesia local? Generalmente la idea de los líderes van a ser siempre tentados a querer cambiar a las personas, ¿sí? Dejar, por ejemplo, a la persona que llegó con tatuajes, ¿ya? Decirle, usted es bienvenido, ¿ya? Pero pasa un mes, ¿ya? Y como que pican las manos, ¿no? Y pica la lengua por, ya, llegó el momento, pasó el suficiente tiempo, ya, ahora, hermano, ¿sabe qué? Usted ya lleva un mes de conocer al Señor, así que ahora tiene que irse y sacarse los tatuajes, por hermano, ¿sí? Y le van a decir, es que me cuesta muy caro sacarme los tatuajes. No importa, si usted lo va a hacer para el Señor, no importa lo que cueste. Entonces, vamos a enfatizar en cambiar a la persona. Y no nos damos cuenta de que estamos metiéndonos en el terreno de Dios. El que convence es el Señor. El que trata es el Señor. ¿Ya? Y este es el problema en que caen, mucho pastor, mucho líder hoy día cae, tratando de imponer la verdad del Señor sobre la gente. Mis queridos hermanos, ¿saben que esto es un grave error? Es un grave error. Nosotros no tenemos que imponer la verdad. Nosotros somos llamados a predicar la verdad. ¿Entienden la diferencia? Y yo sé que esto suena raro, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el tema? ¿Ya? Está estrechamente relacionado. Ya vamos por allá. Eh, si hay algo que nosotros cometemos el error, justamente es muchas veces replicar nuestra experiencia en otros. Si el Señor nos cambió de una manera, queremos que los otros sean cambiados de la misma manera. Eso es un error. ¿Por qué? Porque la idea de Dios es que nosotros al hablar la palabra de Dios, la verdad de Dios, sí, en amor, pero también en justicia, tal como ella es hacer que el Espíritu Santo sea el que actúe en la gente. Cuando la palabra de Dios actúa en la gente, se va produciendo convicción, convicción real. La gente aprende a conocer a Jesús personalmente, por convicción, no solo por lo que él siente, sino por lo que le están enseñando de la palabra. Y dentro de la enseñanza siempre está motivarlos a que ellos también, propiamente, personalmente, lean la palabra de Dios. Esto va produciendo una convicción en las personas, ¿sí? Y va a llegar un momento en que esa persona, que tal vez tenía una mala costumbre, de esas que le hace salir canas verdes al líder o a la líder, ¿sí? Va a llegar un momento en que esa persona va a entender, ¡pum! ¿Sí? Y va a cambiar esa actitud. ¿Por qué? ¿Porque se lo impusieron? No, ¿sí? Porque cada vez que el líder tenía oportunidad, usaba el mensaje para darle como tarro, ¿cierto? Como bombo ahí, como bombo en fiesta. No, esa persona va a cambiar su actitud porque va a reaccionar a la acción de la palabra de Dios, ¿sí? Y eso va a hacer que la persona diga, no me cambió el pastor, no me cambió la pastora, no me cambió el evangelista, no me cambió la iglesia, me cambió Jesús. ¿Entendemos la diferencia? Se produce una convicción que tiene que ver con mi relación con Jesús. Amados, es tan fácil hoy tomar a Jesús y ponerlo al lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay veces que queremos que la transformación sea rápida y no entendemos que no todas las transformaciones llevan el mismo tiempo, ¿ya? Somos diferentes y aquí es Dios quien trata, ¿sí? ¿Se recuerdan cómo el apóstol Pablo relata la obra de él y de Apolos a los corintios? Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios da el crecimiento. Y hay veces que a nosotros se nos acaba la paciencia y queremos que ojalá Dios se apure más en el proceso con los hermanos.
mis amados y queridos, esto es meternos en un terreno que no nos corresponde. Y este ha sido uno de los errores que ha cometido la iglesia, ¿ya? Siempre en extremos. La iglesia que recibe al miembro nuevo y quiere transformarlo, cambiarlo lo más pronto posible, ¿ya? Y el otro extremo, la iglesia que lo recibe, y para que no se sienta mal y no se vaya en unas semanas más, sino que se quede, ojalá hacerle el mayor cariñito posible. ¿Entienden los dos extremos? No, espero que sea claro lo que estoy tratando de decir. Ya, están los dos extremos. Los dos extremos son negativos. Los dos extremos ya van a hacer que la persona nueva no crezca en convicciones. Por eso Pablo dijo, uno sembró, ¿qué sembró? La palabra. El otro regó. ¿Cómo se riega la palabra? Con más palabra. ¿Sí? Y esa es toda nuestra pega. Punto. Por eso estaba la división en los corintios. ¿Sí? Yo soy de Cefas o Pedro. Yo soy de Pablo. Yo soy de Apolos. Yo soy de Cristo. ¿Sí? Era una iglesia carnal, inmadura, ¿ya? Aunque la fundó el gran apóstol Pablo. ¿Sí? Y como dice el mismo Pablo, con milagros, con manifestación de poder, ¿sí? Y con palabras llenas de sabiduría divina, no sabiduría humana. Aunque tuvo todo eso al principio para que la iglesia de Corinto se formara, la iglesia en su proceso, ¿ya? No maduró correctamente. Y una de las razones fue esa. ¿Cuál fue? Que ellos comenzaron a basar no en convicciones su vida cristiana, sino en emociones, en hechos personales. ¿Sí? ¿Y cuáles eran estos hechos personales? Los dones espirituales. Ellos creían que porque se manifestaba un don en ellos, ellos estaban bien. Eso era lo más importante, la manifestación de los dones. Hermanos queridos, creo que la Biblia es muy clara, el apóstol fue muy claro, ¿ya? No me pidan que diga en qué cita va a salir lo que estás diciendo, hermano Pablo. No, no, esto se consigue al leer todo el Nuevo Testamento, hermanos queridos, ¿sí? O a leer todas las cartas de Pablo, ¿sí? Y uno al leerla y tener el panorama de todas sus cartas, uno se da cuenta que Pablo siempre enfatizó el fruto del Espíritu por sobre los dones. El fruto del Espíritu, ¿sí? Se produce gracias a las convicciones que el Espíritu Santo va produciendo en nosotros. Los dones, ¿ya? Cuando se le da el énfasis incorrecto a los dones, ¿ya? La gente termina dependiendo de cosas que ellos hacen y no de la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Es lo externo, no lo interno. Porque si ustedes se dan cuenta, la mayor cantidad de los dones espirituales tienen que ver con manifestaciones externas, ¿no? ¿Es necesario que de ejemplos? Los voy a dar igual, por si alguien no los conoce. ¿Cuál era el don más complicado en la iglesia de los Corintios? A ver si alguien me ayuda. ¿El de lenguas? ¿O no? Pablo tiene que hacer toda una corrección al don de lenguas. Dejar muy claro que el don de profecía, ¿sí? Era más necesario que el don de lenguas. Pero el don de lenguas, díganme que no es llamativo. Es muy llamativo, ¿no? Si yo me pusiera a hablar en lengua hoy día, hermanos, ¿sí? ¡Wow! Le daría un toque más espiritual a mi estudio, ¿sí? Y yo le aseguro que si ustedes le pasan el estudio donde yo hablé en lenguas, tendríamos tal vez el doble hermano el próximo lunes. ¿Ya? Porque el hermano Pablo habla en lenguas. Sí, es muy llamativo el don de lenguas. Pero fíjense cómo la manifestación de los dones estaba tan clara en los Corintios, en la iglesia de Corinto. Sin embargo, Pablo les llama 4 veces carnales. ¿Entienden la idea? Los corintios basaron su experiencia cristiana sobre la manifestación emocional externa de los dones. Pero fíjense, esto es muy importante que lo entendamos. ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿Los dones espirituales tienen la culpa de esto? No. Son las personas que tienen esos dones y los que los ocupan. O sea, siempre el problema está en la persona. Los dones espirituales, todo lo contrario, son dones del Espíritu, ¿sí? Son herramientas que el Espíritu Santo nos da para poder edificarnos. Por eso Pablo dice que es más importante el don de profecía, porque el don de profecía
¿cierto? Por medio de él exhortamos, aconsejamos, ¿cierto? Edificamos, ¿ya? Todo eso, consolamos, ayudamos al crecimiento de nuestros hermanos con el don de profecía, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante, hermanos, que logremos comprender que la obra del Espíritu Santo siempre va a tener que ver con lo más interno de nosotros, con lo más profundo. Pero en eso, en eso profundo de nosotros, hermanos queridos, la obra del Espíritu Santo es forjar convicciones. ¿Ya? Miren, cuando ocurre esto, ya a mí no me mueve cosas externas, porque mis convicciones, mis raíces están en la obra de Jesucristo y en su persona. ¿Sí? ¿Siento que es así o no? ¿Ya? Es Jesucristo la razón de mi ser. ¿Ya? Vuelvo a decir, a mí no me cambió el pastor, a mí no me cambió la pastora, el evangelista, no me cambió el apóstol, ¿ya? No me cambió el hermano, a mí me cambió Jesús. ¿Ya? Ahora, Jesús fue el que me salvó, no me salvó nadie más que Jesús. Segundo, quien me ha estado transformando, quien me ha hecho cambiar de perspectiva, ha sido el Señor Jesucristo por medio de su palabra. Ha sido el Espíritu Santo a través, sí, de la convicción que él ha producido en mi corazón. Entonces, se produce una convicción. Y esto, hermanos queridos, es lo que eh, le daba su toque especial a la iglesia primera. ¿Sí? En Hechos capítulo 2, hay un verbo precioso ahí. Capítulo 2, a ver si lo podemos ver. 2:42. Hechos 2:42. Bien, espero que lo tengan. Hechos 2:42. Y dice, y perseveraban. Ese es el verbo maravilloso de ese versículo, hermano. ¿Sí? Miren, es un verbo tan maravilloso que está entrelazado íntimamente con las cosas que vienen a continuación. Es más, me atrevo a decirle, hermanos queridos, que las 4 acciones que van a ser relatadas después de este verbo no tienen la misma eficacia si no se hacen de la mano con este verbo. ¿Cuál es el verbo? Perseverar. ¿Qué significa perseverar literalmente aquí? ¿Sí? Continuar asiduamente haciendo esto. Estar estrechamente comprometido, diligentemente con hacer esto. ¿Estamos entendiendo? Esto es muy importante que lo entendamos. O sea, toda esta gente, ¿sí? Estaba en en un absoluto involucramiento con estas 4 cosas que vamos a ver después. ¿Ya? Entonces, perseverar no significaba que solamente ya se mantenían. No, no. Había todo un compromiso de vida de ellos. ¿En hacer qué? ¿Sí? ¿En qué perseveraban? En la enseñanza o la doctrina de los apóstoles. Lo primero. ¿Qué significaría eso para nosotros? La Biblia. Perseveraban en la enseñanza de la palabra de Dios. Los apóstoles no hablaban ninguna otra cosa más que la palabra de Dios, ¿ya? Especialmente enfocada en Jesús. Segundo, en la comunión unos con otros, ¿sí? Más adelante dice que ellos, por ejemplo, en el 46, que vuelve a salir el mismo verso, perdón, el mismo verbo, el 46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos, ¿sí? O sea, se mantenían juntos. Entonces, lo segundo era la comunión. Vuelvo al versículo 42. La comunión unos con otros. Esto es tan importante, ¿no? Porque esto les permitía estar juntos, estudiar juntos, aprender juntos, crecer juntos. Tercero, en el partimiento del pan. ¿Ya? Debo decirles 2 cosas, hermanos. En el contexto, esto puede significar 2 cosas, el partimiento del pan. Se puede referir a la cena del Señor, ¿sí?
van a encontrar con que hay hermanos que van a decir que aquí se refiere a la cena del Señor, y se van a encontrar con hermanos que dicen no, que se refiere a comer juntos. Bueno, lo segundo, de comer juntos, está respaldado por el versículo 46, que lo acabamos de leer, ¿no? Ya dice, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces el 46 parece hablar más de tomarse un tecito, ¿sí? De almorzar juntos. Aparte que más adelante vemos que la vida de esta primera iglesia era en común, ¿no? Era en común, ¿ya? Vendían sus posesiones para que ninguno padeciera hambre. Entonces, lo más probable es que hayan hecho, hoy día, ¿cómo se conocen? Ollas comunes, ¿sí? O almuerzos comunes, ¿ya? Esto sería algo así como diciendo, ya, hermana Sandra, con hermano Marcelo diciendo, ya, el próximo lunes nos juntamos en el estudio aquí en mi casa, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Y después la hermana María me dice, le voy a hacer esas cositas ricas, así que el próximo lunes vengan a mi casa, ¿no? Y se iban turnando, ¿sí? En sus casas. Esa era la idea. Ah, sería maravilloso, hermano. Pero es imposible por ahora, porque estamos un poquito lejos unos de otros. Aunque entre algunos de ustedes sí se podría hacer, ¿ya? Entonces, el partimiento del pan, cualquiera de las dos cosas, sea una referencia a la cena del Señor o a almorzar, a comer juntos, sí, es la idea de lo que la iglesia hacía. Y y cuarto, en las oraciones. Esto es congregarse, hermanos. ¿Sí? Esto es congregarse. Si un grupito de hermanos se junta, ¿sí? 1, 2, 3 veces en la semana y se junta, ¿ya? Para enfocarse en la doctrina de la palabra de Dios o de los apóstoles. Se juntan para estar juntos, compartir, poder orar unos por otros, ¿cierto? Contarse los problemas. Tercero, se juntan para comer, para tomarse una oncecita, algunas cositas ricas preparadas por los hermanos, ¿ya? Y cuarto, se juntan también para poder orar juntos. Eso es congregarse. ¿Lo entendemos, mis queridos hermanos? Eso es congregarse. Ahora, ¿se dan cuenta tristemente que muchas veces en muchas iglesias esto no ocurre? ¿En los cultos? Es triste, pero no ocurre en los cultos. ¿Qué es lo que ocurre en los cultos? En los cultos, sí. Ocurre enseñanza de la palabra, ¿sí? Oraciones, ¿ya? La comunión, porque se juntan, pero la comunión está por ahí nomás. ¿Por qué? Porque el hermano o la hermana llegan justo a la hora que comienza el culto. Dígame que no es así en muchos casos, ¿no? Entonces alcanza a saludar al hermanito portero, ¿sí? Y de ahí se sienta al lado otro hermano y saluda ahí, pero ya no dejó de saludar al resto de los hermanos. Termina el culto, se dice amén, cada uno va a su casa y cada uno se va y se alcanza a despedir del que alcanzó a despedirse. ¿Sí o no? Entonces significa que no hubo comunión unos con otros. Ahí ya se perdió eso, ¿sí? Ya se perdió eso. Ahora, en los cultos, nuestros cultos, son espirituales porque no hay comida, hermanos. Pero resulta que los cultos espirituales que tenían los hermanos del siglo primero eran con comida, hermano. ¿Sí? El tema, hermanos, es que se puede correr el riesgo de que esto se malinterprete, que fue lo que pasó con los corintios, ¿no? Después cada uno llevaba su cena, y los que tenían más plata llevaban el tremendo pollo asado, ¿no? Una pollada así al estilo peruano, de esos ricos, ¿no? De esos que me gustan a mí, ¿ya? No es que no me guste el pollo chileno, ¿sabes? Pero el peruano, lejos es el mejor, hermano. ¿Ya? Ahora, si alguna de las hermanas o los hermanos presentes me quiere demostrar lo diferente y algún día invitarme a comer su pollo asado, bienvenida la invitación, ¿ya? Ahí tendré que juzgar yo si es mejor el pollo peruano o el pollo de algún hermano que me quiere invitar, ¿ya? O alguna hermana. Pero eso es otro tema. Entonces, llega el hermano Corinto, ya el tremendo pollo, ¿cierto? Sus papas mayos con mayonesa Kraft de esa cara, ¿no? Y listo. Y resulta que venía el hermanito más pobre y ya su sanguchito de atún nomás, como le decimos en Iquique, cabancheros, ¿cierto? Un cabanchero se le llama en Iquique. En Arica creo que también pastor, ¿no? ¿Sí? Es como el pancito con atuncito, ¿no?
¿ya? O el churrasco marino, que le llaman también, ¿no? En vez de el churrasco es una presa de pescado frito recién sacado de ahí. Ay, ya, mejor no sigo ahondando en esto, si no me va a complicar. Voy a querer terminar luego el estudio para irme a comer. Entonces, llegaba el hermano y había una diferencia entre hermano y hermano en la comida tan radical, y lo más terrible es que no se compartían eso, ¿sí? De hecho, llegaba un hermano de los corintios y decía, ah, ya los hermanos que llegaron tarde, echémosle nomás y empezaban a comer. Y todo esto trajo división en la iglesia. Hermano, no hay ningún problema. Si un hermano puede traer el pollo peruano, ¿cierto? La mayonesa Kraft y lo mejor, ¿ya? Pero es para ponerlo en la mesa y para que todo el resto de hermanos tenga acceso a eso. Sería la idea, ¿no? Es lógico, es lógico. Y es lo que se supone que toda iglesia debería hacer. Pero en nuestros cultos no se hace eso. No se hace eso. ¿Ya? Entonces, eh, el, así, alguien levantó la manito, ¿no? O fue un. Ah, ya, perdón, creí que se había levantado la mano. Entonces, queridos hermanos, congregarse es esto. Cuando nosotros nos congregamos necesitamos tener tiempo de charlar, tiempo de compartir, tiempo de hablar. Eso es la comunión, ¿sí? Por eso es importante el tema, dentro de ello era importante el tema del alimento, porque siempre el alimento, el comer, ha sido un medio cultural en casi todas las culturas, un medio para poder conocerse, un medio para poder compartir, ¿no? Es así, es así, ¿ya? Cuando uno, ¿qué es lo que hace uno para conquistar a su compañero o a su compañero? ¿Ya? Ante el hombre, bueno, antiguamente, hoy día ya no es así, ¿no? Por el feminismo hoy día, si un hombre invita a una chica, ¿cierto? Un joven invita a una chica a comer, eh, los dos tienen que pagar. Antiguamente no, el hombre tenía que pagar, ¿no? Entonces, eh, la idea era sacar a comer a la persona. ¿Qué se hace cuando están de aniversario? Se sale a comer, ¿sí? ¿Qué se hace cuando están de cumpleaños? Se come. Si alguien quiere conocer a otro o quiere ahondar en, venga a tomar tecito a mi casa, es una forma cultural. Pero siempre, siempre es haciendo que, y esto es congregarse, es que todo dependa y gira en torno al Señor Jesucristo. Eso va a diferenciar entre un buen asado con los amigos, ¿sí? Y un buen asado entre hermanos. Hermanos amigos también, porque los hermanos también pueden ser amigos, ¿ya? ¿Por qué? Porque mientras estamos parrillando, ¿no? Dando, ¿cierto? Hermano, prueba esto. Vamos hablando de Jesús, vamos hablando del Señor, ¿sí? Vamos ahondando en la palabra del Señor. Y eso para nosotros, mis queridos hermanos, no es fanatismo, es vida. Bien, entonces esto es congregarse. Ahora, fíjense, ¿cuál era la palabra clave? Perseveraban, se mantenían asiduos, continuaban asiduamente haciendo eso. Oportunidad que tenían, estaban ahí, ¿sí? Entonces, imagínense, esta gente estaba continuamente recibiendo enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y todo esto en qué se transformó? En convicciones en ellos. Años después vendría la persecución. ¿Y qué nos dice la Biblia en Hechos capítulo 8 hacia adelante? ¿Sí? Que fueron esparcidos, pero que mientras iban escapando, iban hablando de Jesús. O sea, la persecución no les afectó su fe. ¿Se dan cuenta? Estaban enraizados en la fe. ¿Se dan cuenta? Ya ellos no dependían de emociones, de que si estaban bien, de que si les iba bien, les iba mal, si estaban tristes. No, no. En medio de la persecución ellos fueron fieles. ¿Por qué? Porque esta costumbre que tenían santa, viva, una costumbre viva, de perseverar continuamente, asiduamente, con anhelo de corazón, ¿sí? Con pasión de corazón, en estos 4 puntos, hicieron que se viera fruto en sus vidas, hermanos. ¿Sí? Y ese fruto fue que la fe de ellos fue firme, firme. Ahora, noten bien que en Hechos capítulo 6 se nos dice que hubo problema entre los hermanos, ¿cierto? Entre los griegos, porque a las viudas griegas parecía que se les descuidaba un poco más y hubo un problema en la iglesia. O sea, no significa que no va a haber problema en la iglesia, pero eso se soluciona. ¿Y se soluciona por qué? Porque hay convicciones,
No como muchos hoy día, que se produce un problema dentro de la iglesia local y el hermano se desilusiona y se va. No, no había convicción, no había convicción. ¿Entendemos la importancia de la convicción, mis queridos hermanos? Ya, para mí es muy importante que nosotros lo entendamos, lo asumamos. Ahora, bueno, como les dije al principio, pareciera estar repitiendo lo mismo, hermano, pero permítanme hacerlo, ¿ya? No piensen que es que ya lo dijiste, hermano Pablo. ¿Para qué la redundancia, hermano? Créanme, si lo estamos repitiendo es por algo, ya es por algo. Y aquí vamos, la convicción más profunda y más grande del corazón de un cristiano. ¿Cuál tiene que ser? El que Dios se dio por nosotros, ¿sí? Entonces, esto pasa a ser la razón, la motivación, el por qué, el para qué de seguir a Jesús, ¿sí? Cuando esto es nuestra convicción, la obra de Jesús, la obra de amor de Dios por nosotros, hermanos, cuando esta es la gran convicción, nada nos va a mover, nada. Vamos a poder andar tambaleando en algún momento, ¿sí? Como que las piernas ya no tienen fuerza y nos vamos a ir. Pero aún ahí, ¿sí? Aún ahí, y aunque muchos caigan, ¿sí? La convicción, el Espíritu Santo sopla, ¿sí? No para que se caigan de espalda, hermano, sino al fuego, ¿sí? Eh, el Señor no apaga el pábilo que humea, lo aviva. Cuando el cristiano ha sufrido algo, la cristiana ha sufrido algo y pareciera que el fuego de su convicción está, que se apaga, el Espíritu Santo viene y sopla sobre ese pequeño fuego que queda y se aviva el fuego de nuevo, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, de alguna u otra manera, en diferentes niveles, hemos experimentado esto, querido hermano? ¿Sí? En un momento en que estábamos tan mal, pero sentimos que el Señor sopló, sopló sobre nuestra llama y la llama volvió a encenderse. Ahora, quiero que vayamos a dos versículos, hermanos, para ahondar un poquito en esto de que el Señor se dio por nosotros. 2 Corintios 5:19. 2 Corintios 5:19, por favor. Miren qué frase más maravillosa, la primera frase de este versículo. Así que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo o consigo al mundo. Hermanos, Dios estaba en Cristo. Ahora, alguien podría decir, los que no creen en la deidad de Jesús, que lo que quiere decir Pablo aquí es que Dios estaba, ¿cierto?, por medio de Cristo. ¿Sí? Por medio de Cristo. Pero cuando nosotros vemos este versículo y nos preguntamos, ¿este era el pensamiento de Pablo? Pablo solo creía que Dios estaba en Cristo en el sentido de que estaba usando como un instrumento a Cristo, o estaba literalmente Dios estaba en Cristo. No hay otra forma de saber qué es lo que pensaba Pablo que buscando otro pasaje de sus escritos que nos confirmen a qué se refería. Y eso está en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Un poquito más adelante. Colosenses 2, versículo 9. Colosenses 2, versículo 9. Espero que lo tengan. Porque el contexto está hablando de Jesús el Señor. Porque en Cristo Jesús, ya, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Pablo está diciendo que Dios, en toda su plenitud, habitaba en Cristo. ¿Sí? Habitaba en el hombre Jesús.
Por eso nosotros afirmamos que Jesús es Dios. ¿Qué otra cosa, no? Entonces, si ustedes toman, si tomamos, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no solamente significa que Dios estaba usando como un instrumento de reconciliación a Jesús, sino que Dios estaba literalmente en Cristo. Y eso lo confirma en el sentido dicho aquí, versículo 9 del capítulo 2 de Colosenses, donde nos dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mis hermanos, ¿a qué nos lleva a entender esto? Que Dios, ¿sí? Dios, yo sé que aquí ustedes van a preguntar, ¿qué Dios? ¿El Padre, Hijo y el Espíritu Santo? ¿Ya? No, sé que no van a preguntar eso porque espero que haya quedado claro el tema de la Trinidad, ¿no? Pero, bueno, ¿qué persona de la Trinidad o de la Trinidad? ¿Ya? Aquí dice toda la deidad, ¿sí? Dios mismo estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Y aquí toda la divinidad, todo Dios completo, plenamente estaba, ¿cierto? Habitando corporalmente en Jesús. Hermanos, lo que Jesús experimentó era Dios experimentándolo. Y aquí es donde tenemos que ver lo que estudiamos sobre la Trinidad. Tenemos que ser capaces de reconocer las tres personas de la Trinidad, ¿sí? Pero a la vez tenemos que ser capaces de jamás separarlos al punto de creer que están separados. Ellos no se separan, son la misma sustancia. Hebreos 1, versículo 3, dice que el Hijo tiene la misma sustancia, la imagen misma de la sustancia de Dios, que es el resplandor de la gloria de Dios. O sea, es la manifestación visible de la gloria de Dios. Nuestro maravilloso Señor Jesucristo es la gloria de Dios, ¿sí? Manifestada, visiblemente, palpable. ¿Se recuerdan de esa palabrita que se ocupó mucho durante harto tiempo y se sigue ocupando, la famosa Shekinah? ¿Han escuchado hablar esa frase? Bueno, todos los hermanos que les da con el tema hebreo, ¿no? Es una de sus frases preferidas, ¿no? La Shekinah. ¿Qué era la Shekinah? Sí, la presencia de Dios, la gloria de Dios que descendía, ¿cierto? De vez en cuando en alguna circunstancia especial. Por ejemplo, cuando se construyó el tabernáculo, la gloria de Dios descendió, esa gloria de Dios era la Shekinah. Cuando Salomón hizo el templo y lo dedicaron, bajó la gloria, ¿cierto? De Dios, la Shekinah. Bueno, Jesús es la Shekinah de Dios, es la gloria de Dios manifestada. Entonces, ¿saben qué significa esto, hermanos? Que Dios, ¿sí? Dios, así, Dios estaba en la cruz sufriendo y experimentando nuestro dolor. El hecho de que Jesús se diera por nosotros significa que Dios se dio a sí mismo por nosotros. Dígame que esto no es hermoso. Estamos hablando del único, hermanos amados, es la única fe, entre comillas, religiosa que nos muestra a Dios mismo muriendo por nosotros. No hay otra proclamación de otra religión que sea como esta, hermanos. Dios estaba en Cristo muriendo. Cada azote que Jesús recibió y lo palpó, lo experimentó Dios. Aleluya, hermanos. Alabado sea el Señor por esto. Hermanos, cada azote, cada golpe que le dieron a Jesús, era Dios recibiendo ese golpe. Díganme que existe algo más maravilloso que esto. No existe nada más glorioso, nada más maravilloso que esto, mis amados hermanos. Nada más glorioso que esto. Cada vez que lo escupieron, ese escupo lo recibía Dios. Cuando horadaron sus manos y sus pies, era Dios sintiendo ese dolor, palpando ese dolor. Gloria a Dios por esto, hermanos queridos. Gloria al Señor por esto. Por eso, solo un ser triuno podía darse por entero en favor nuestro, sin dejar de ser el todo en ningún momento. Hay sectas que se burlan de la doctrina de la Trinidad diciendo, claro,
Como Jesús es Dios, entonces significa que Dios bajó, por lo tanto el trono arriba en el cielo de Dios quedó desocupado. ¿Sí? Ah, pues si Jesús es Dios, está acá abajo, el trono en los cielos quedó desocupado. Así que Satanás dijo, esta es la mía, ¿sí? Aquí me puedo sentar en el trono. Y hermanos, se burlan de la doctrina de la Trinidad en esta caricatura infantil, ¿sí? Hermanos amados, Dios estaba sentado en el trono, pero también estaba Dios muriendo por nosotros, ¿sí? Muriendo por nosotros. Por eso Juan cita a Zacarías diciendo, hablando de Jehová, hablando de sí mismo, ¿sí? Me traspasaron, ¿ya? A mí me traspasaron, me hirieron, ¿ya? Y Juan lo cita hablando de Jesús. Mis queridos hermanos, Dios se dio por entero por nosotros en Jesús, ¿sí? Por eso es tan importante la doctrina de la Trinidad en la salvación. El Padre, el Espíritu Santo, estaban experimentando lo mismo que Jesús. Y esto no es, no, hermanos queridos, no es una herejía, para nada. Es creer, ¿sí? Que Dios, por su esencia, lo estaban experimentando. Obvio, era el Hijo el que estaba ahí en la cruz. Pero recuerden que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Entonces Dios estaba experimentando lo que Jesús, todo Dios, el Dios completo, el ser completo de Dios, estaba experimentando lo que Jesús experimentó. Y por nosotros, por usted y por mí. Amados hermanos, eh, si esto no conmueve a un ser humano, nada lo va a conmover, hermano. Hermanos, esto es convicción. Amados hermanos, esto es convicción. Yo no necesito sentir, ¿sí? Para arrodillarme ahora y tirarme de rodillas ante el Señor y adorarlo. No necesito sentir su presencia. Esta convicción de saber lo que Dios hizo por mí me impulsa a hacerlo. ¿Lo estamos entendiendo? Espero que sí, mis queridos hermanos. Ya no necesito sentir la caricia del Señor, que Dios me haga cariñito. Uy, sí, sentí ese perfume. Uy, ahí me derramé en adoración. O sea, necesitas oler, o sea, necesitas sentir el abrazo de Dios para reaccionar ante Él. Queridos hermanos, Dios no merece ese tipo de adoración, ni ese tipo de reacción. Dios merece el tipo de reacción que nace de la convicción. Yo actúo y reacciono ante Dios por quien es y por lo que Él ha hecho, por su obra en la cruz. Ahora, mis amados hermanos, con esto el hermano Pablo se está burlando de las personas que quieren sentir a Dios. No, mis hermanos, no. Está el hermano Pablo en contra, está predicando en contra de que lloremos, de que sintamos, o el hermano Pablo no cree que se pueda sentir el perfume de Dios o que alguien haya experimentado el cariño de Dios en su cabeza, el abrazo de Dios en su cabeza. No, mi hermano. No, mi hermano. Una de las cosas que yo recuerdo en mi vida como cristiano, siendo joven, fue que una vez estábamos en un templo cantando y un niño se acercó a mí y me extendió las manos. Yo me agaché, porque era chiquitito, ahora tenía como 4 años, y el niño me abraza, ¿eh? Me abraza y me empieza a hacer cariño. ¿De dónde sacó el niñito a hacerlo? No tengo hasta hoy día no tengo ni idea. Después ni le pregunté. Pero saben que cuando sentí el abrazo del niño, percibí algo sobrenatural. Percibí que no era el abrazo del niño, percibí algo más grande, algo más poderoso, algo que me invadió por fuera, pero también me invadió por dentro. Y cada vez que me hacía cariño el niño, yo empecé a sentir que no era la mano del niño, que era una mano más grande, más gruesa, más poderosa, que me hacía cariño. Y llegó un momento en que ya no aguanté más y me puse a llorar como niño en los brazos del niño. Y el niño seguía haciéndome cariño. No me dijo nada, solamente eso, hermanos.
Y yo lloré, ni me recuerdo cuánto lloré, pero lloré, 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 porque vino una convicción tan grande a mi corazón que era Dios que me estaba abrazando y me estaba acariciando. ¿Sí? Ese es mi testimonio. ¿Sí? ¿Ya? Así que wishipirishi para los que no han experimentado esto. Lo siento, yo lo experimenté. Si usted no lo ha experimentado, porque le falta fe, porque le falta entrega, no, hermano. Esto yo lo experimenté joven, hermano, cuando todavía no había ni muchas convicciones en mí. Pero ¿saben qué? Las convicciones que se han ido forjando en mi corazón hoy día me llevan a entender que Dios no merece que yo dependa de su abrazo, de su cariño, para que yo reaccione ante Él. Hoy día ya no lo necesito. En ese momento lo necesité. Pero ¿por qué les cuento este testimonio? ¿Para sacarles pica? No, mis queridos hermanos. No. Para que ustedes entiendan de que yo no estoy en contra de estas cosas. Yo creo que Dios puede hacerlo. Cuando vino una hermana me dijo, siento un perfume aquí, está la presencia de Jesús. Yo lo creo, hermanos, yo creo en eso. Sí, ahí está la hermana Laura. Esa, ya. Siento, ese perfume jamás lo he sentido. Bien, gloria a Dios. ¿Ya? Eso de que en algún momento, sí, nos enfocamos y sentimos un fuego dentro, yo creo en eso, creo en eso, creo en eso, hermanos. Y que Dios algún día me libre de llegar al extremo de decir, no, todas esas cosas son solamente meras emociones, no. Pero también creo que son cariños de Dios, pero que no tienen que ser la base de mi reacción ante Él. La base de mi reacción ante Él tiene que ser quién es Él, lo que Él es. Lo hemos estado estudiando, ¿no? Cada uno de sus atributos nos muestran quién es Él, ¿ya? Y lo que Él ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Sí? Me sanó, ¿sí? Eh, me dio trabajo, no, todas esas cosas, me permitió tener un auto, todas esas cosas son secundarias, olvídese de eso, hermano. No, el hecho, su hecho, lo que Él hizo fue la muerte de Él en la cruz. Mis amados hermanos, el verdadero cristianismo gira en torno a la obra de Jesús y no depende de nada, absolutamente nada más. Por eso Jesús es imprescindible. Por eso Jesús no puede ser tomado y dejado a un lado. Por eso yo no le puedo hablar, hermanos queridos. Miren, les cuento esto, mi experiencia, perdónenme, me estoy poniendo me, medio personalista con mis testimonios en el día de hoy, pero permítanme esta escapada, ¿no? No siempre lo hago. Cada vez que me toca, me estoy preparando el día sábado de la noche orando, porque el día domingo en la mañana me toca compartir con los jóvenes de la iglesia. Y yo veo a esos jóvenes, yo digo, wow, les podría hablar de tantas cosas, ¿sí? No sé, de apología cristiana, de hablarles de que la Biblia, sí, hay la arqueología y que pueden estar orgullosos de su fe. Pero ¿saben qué? Siento una frustración tan grande cuando pienso en eso y llego a un solo punto. Lo único que ellos necesitan es conocer a Jesús. No necesitan nada más, nada más. Lo que la gente necesita conocer, hermanos queridos, es a Jesús, a nadie más. Y cuando lo conocen, se forjan convicciones en las personas y ya no dependemos de nuestras emociones. Nuestras emociones explotan producto de la convicción, ¿sí? Brotan de la convicción, no al revés. Por lo tanto, mi fidelidad a Jesús ya no va a depender de cómo yo esté, de cuál es mi situación, va a depender de saber quién es Él y de lo que Él ha hecho. Por eso Pablo decía, predicamos a Cristo y a este crucificado, ¿sí? En esto me gozo en la obra de Jesús, ¿sí? Es Jesús la razón de todo lo que hago, decía Pablo. Y todo lo tengo por pérdida, como, como sencillamente nada, como algo sin valor, lo que he ganado sin Cristo. Mis amados hermanos, pero ¿saben qué? ¿En qué está la lucha? En que para muchos esto, hablar de Jesús y de su obra, sí, es que ya me lo hablaron.
Hermano, hablemos de otras cosas, hablemos de profecía. ¿Por qué no hablamos de Apocalipsis, hermano? Es tan importante saber lo que viene. ¿Y qué digo yo? Yo digo, ¿está mal conocer Apocalipsis? No, no. Pero a dónde te lleva Apocalipsis? Te lleva a ver a Jesús victorioso. Sí, a ver la victoria de Jesús, eso nos habla Apocalipsis. Por eso es bienaventurado el que lee Apocalipsis. Pero el que lee Apocalipsis porque quiere saber qué significan los 3:6, qué significa la bestia que salió de aquí, la bestia de allá. Hermano, ¿cuánta gente apasionada por Apocalipsis? No porque les muestra a Jesús, sino porque les muestra al anticristo, porque les muestra lo que va a venir. ¿Sí? Lo que está a la vuelta de la esquina. ¿Es malo saber todo eso? No es malo. Pero todo eso tiene que desprenderse de conocer a Jesús. Entonces, vuelvo un poquito atrás, no sé qué fue lo último que me escucharon, pero la dignidad de Dios. Estábamos Exacto, imaginándonos un cuando culto, comenzó a ¿no? hablar de la divinidad. Exactamente. Alcancé a decirles que se imaginaran un culto, ¿no? ¿Sí? Ya, ese culto llega a la primera persona, hermano, hermana, no importa. No importa si fue Pedro, Juan o María Magdalena, ya, no importa. Eh, llegó ahí y está enfocado o está enfocada en la dignidad de su Dios. No está pensando en sus dramas, en su estado emocional, en su situación económica, en sus dramas, sino está enfocado o está enfocada en la dignidad de Dios, porque conoce quién es su Dios, sabe y tiene una profunda convicción en eso, y tiene una profunda convicción en la obra maravillosa de su Hijo Jesús, del mismo en Jesucristo, ¿ya? Que llega a ese lugar y sabe que está en ese lugar por esa razón, ¿ya? Y esta persona dice, lo hago en mi casa. Señor, lo he hecho en mi casa, pero necesito juntarme con mis hermanos y hacerlo junto a ellos, ¿sí? Llegó el primero, llegó el segundo con la misma visión, ¿sí? Llegó el tercero con la misma visión, ¿ya? Imaginemos que una congregación cortita, chiquitita, ¿ya? Y el cuarto miembro llega absolutamente desenfocado, ¿sí? Llega pensando en que, wow, voy a congregarme porque si no me van a estar llamando, si no van a pensar de que me he descarriado y ando turisteando por Egipto, etcétera, etcétera, ¿no? Hermanos queridos, imagínense un culto con estas cuatro personas, tres absolutamente enfocadas, una desenfocada, ¿ya? ¿Saben lo que se va a producir en ese culto? Se va a producir una manifestación maravillosa de la presencia de Dios. Sí, va a ocurrir. Va a ocurrir porque Jesús dijo, si hay dos o tres puestos de acuerdo, yo estoy en medio. ¿Sí? El cuarto, si fueran 5, si fueran 30, hermanos queridos, y todos desenfocados menos tres, en ese lugar algo va a ocurrir. Pero y no me refiero a una manifestación de que van a danzar, no, sino que la presencia de Dios va a estar ahí. Y esas tres personas enfocadas van a experimentar algo maravilloso. Hermanos, van a llegar y no van a necesitar, miren, no van a necesitar un canto, no van a necesitar un momento especial, no van a necesitar que el coordinador los anime, no van a necesitar que el pastor les lea, ¿cierto? Algo bonito, ¿sí? O que el director de alabanza ya se ponga a profetizar, no van a necesitar que un hermano hable en lengua, no van a necesitar, ¿sí? Que haya una manifestación externa, no van a necesitar nada. ¿Por qué no van a necesitar nada de esto? Porque ya tienen lo único que importa para rendirle un verdadero culto al Señor. Y un culto, hermanos, que Él merece, que Él merece. ¿Sí? ¿Se imaginan algo así? ¿Se imaginan un culto donde hay 200 personas todas enfocadas?
¿Sí? Bueno, imagínense una reunión donde hay una multitud de toda lengua, de toda nación, ¿sí? De todo pueblo, de toda tribu, una multitud incontable, ¿sí? Y todos diciendo, digno eres, digno eres, ¿sí? Digno eres, Cordero de Dios, porque tú diste tu vida, tu sangre, tú nos redimiste, tú, tú eres la razón de que estemos aquí. Esa reunión, ese culto, se nos viene, hermanos, se nos viene. Pronto estaremos en ese tremendo culto. Pero antes de que llegue ese culto, hermanos, Dios es digno de que nosotros le demos, aún antes de que llegue ese culto, le demos lo que Él merece. Pero para eso necesitamos enfocarnos en su dignidad, enfocarnos en su obra. Hermanos amados, no hay ninguna otra cosa que te vaya a motivar correctamente si no lo hace quién es Dios y lo que ha hecho Dios. No va a haber otra cosa. Miren, eh, escuché el día de hoy un testimonio de un joven marroquí, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, creció, a pesar de que era marroquí y Marruecos está bajo el Islam, él creció en una familia donde habían ateos, ¿ya? Y donde habían comunistas, y él creció bajo una perspectiva comunista, ¿ya? Eh, no creía en el Islam, no creía en Alá, no creía tampoco, y del cristianismo lo que le habían dicho, lo que había escuchado. Es tremendo el testimonio de él, porque él comienza a averiguar, logra tener en su casa una computadora y comienza a averiguar en el Internet eh, sobre las religiones, ¿ya? Y sobre si existía Dios o no. Haciendo la historia corta, después de mucho buscar, primero que nada se convenció cuando encontró la Biblia, porque jamás se le había leído la Biblia, ya hasta grande, y por primera vez lee el libro santo, que es como se le llama la Biblia, y comienza a leer la Biblia. Un joven asiduo a la lectura, lee toda la Biblia, y lo primero que le impacta eh, es que encuentra que en la Biblia todo comienza a tener sentido para él. Lo segundo que le impacta es la persona de Jesús. Y Jesús comienza a dominar su perspectiva de vida. ¿Sí? ¿Saben? Eso lo llevó a convencerse de que el comunismo es vano. Eso lo llevó a convencerse de que el islamismo es vano, de que cualquier religión es vana y que solo Jesucristo es suficiente. Wow, hermano, ¿saben qué? Me emocionó tanto el testimonio, pero ¿saben qué? Esto va de la mano de lo siguiente. Es maravilloso el testimonio, ¿ya? Pero aún de esos testimonios, mi fe no depende. Mi fe depende siempre, en todo momento, de quién es Dios y de la obra de Dios. Yo me puedo gozar por ese testimonio, pero yo no voy a amar más a Dios por ese testimonio. ¿Entienden mi idea, mis queridos hermanos? Sí. No, es que Dios tiene que ser suficiente, ¿ya? La otra vez también, que siempre he dicho yo, lo único que tengo de repente, veo videos en YouTube y muy rara vez los veo, y cuando los veo es porque el título me llama la atención y decido verlo, que no sea muy largo. Me encontré también con el testimonio de una mujer atea, también africana, islámica, que después del Islam, de haber crecido en el Islam, se convirtió en atea, fue la mano derecha de uno de los más grandes ateos que hay hoy en día, ya de apellido Dawkins. ¿Sí? Dieron conferencias de ateísmo por todo el mundo, y resulta que hace 2 años atrás esta chica, ¿sí? Se convirtió al cristianismo y se encuentra con su ex maestro, ¿no? De ateísmo, y conversan juntos. ¿Ya? Ahí los entrevistan a los dos y la mujer dice,
No existe otra verdad más que el cristianismo. Solo el cristianismo puede darle esperanza a la humanidad. El comunismo y el ateísmo y las religiones humanas no tienen esa capacidad. Solo el cristianismo tiene la capacidad de llenar el corazón del ser humano. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras después de haber sido atea! Y atea a nivel mundial, hermano. No de este ateíto que usted se encuentra ahí en el trabajo o de estos ateos sencillamente, meramente de casualidad, de ocasión. No, no. Esta tipa a otro nivel. Y wow, dije yo, qué lindo, qué hermoso. ¿Sí? Pero cuidado, eso es maravilloso, pero eso no me hace amar más a Dios. Su experiencia no tiene que ayudarme a amar más a Dios. ¿A qué quiero llegar con esto? Lo mismo que dije recién con respecto a la conversión de este otro joven. Hermano, maravilloso. Se alaba a Dios por estas conversiones, ¿no? Alabemos al Señor por esas conversiones. Es maravilloso, pero no son la razón, ¿sí? No son la razón de mi reacción ante mi Dios, ¿sí? ¿Quién es la razón de mi reacción ante Dios? Dios mismo y su obra. Él es la razón. Por lo tanto, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Se me puede caer el mundo completo. Mientras no se me caiga Dios, no hay ningún problema. ¿Sí? Por eso, mis queridos hermanos, cuando la iglesia se va a pique, cuando los líderes se nos van a pique, cuando los seres queridos se nos van a pique, uno puede mantenerse firme en sus convicciones, porque Dios nunca se va a ir a pique, mis queridos hermanos. ¿Quién es Él? Es algo eterno, no cambia. Lo vimos, infinito, inmutable, eterno. ¿Sí? Su obra ha sido una obra que fue planificada en la eternidad y que fue manifestada, ¿sí?, en un momento crucial de nuestra historia, pero que tiene una repercusión eterna, porque cuando estemos en ese culto del cual hablamos recién, mis amados hermanos, ¿sí?, ese culto va a permanecer y va a perdurar en la eternidad. No va a llegar el momento en que el Señor va a decir, ya hermanos, vamos a hacer nuestra última oración, vamos a despedirnos con la bendición mía, porque el Señor es que está dirigiendo el culto, ¿no? Entonces, voy a orar yo ahora, ¿sí? O le voy a pedir al ángel Gabriel que ore para terminar este culto, para que nos vayamos a nuestras casas. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Es la eternidad, hermanos. No es tiempo cronológico, recuérdense de eso. Va a ser un presente continuo en su presencia. Gloria al Señor por esto. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que ver y ser capaces de percibir esto, de entender, de esto trata la dignidad de Dios. La dignidad de Dios pasa a ser la gran razón de nuestra reacción, ¿sí?, ante Él. Le denominamos a esta reacción adoración. Eso es lo que vamos a estar viendo, ¿ya? Pero antes, hermanos, cuando Dios demanda algo, cuando nuestro Dios nos manda algo, cuando Dios sencillamente nos pide algo como un mandamiento, ¿ya? Nosotros tenemos que comenzar a darnos cuenta que todo lo que Él demanda se basa en su dignidad. Esa es la idea de Dios. Por eso para Dios es tan importante que entendamos su dignidad. Mis amados hermanos, si el creyente no entiende la dignidad de Dios, no va a poder llegar al punto de darle a Dios lo que Él merece. Porque lo que Él merece no son mejores cantos, hermanos. No son mejores cantos. Lo que Él merece no es que mi ofrenda vaya aumentando en cantidad. Siempre con Dios tiene que ver el enfoque, el enfoque. Y si mi enfoque no es Él mismo y su propia obra, lo que Él ha hecho, hermano, no le estoy dando lo que Él merece. Y la idea de todo creyente tiene que ser llegar a darle a Dios lo que Él merece. En esta vida, tal vez nunca vamos a ser capaces de dárselo, pero sí tenemos que avanzar en eso. Tenemos que progresar en eso. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 10. Mateo 4, 10. ¿Me siguen escuchando bien? ¿Sí? Qué bueno.
La tentación de Jesús, ¿sí? Mateo 4:10. Bien, espero que lo tengan. Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Noten, mis queridos hermanos, esta tentación hecha a Jesús. Cada una de las tentaciones que Jesús recibió son tentaciones que se enfocan también hacia nosotros. ¿Sí? La tentación de la fe, ¿sí? De la dependencia de Dios, la tentación, ¿ya? De creer que podemos muñequear o obligar a Dios a algo, la tentación de adorar a alguien más que a Dios, de enfocarnos incorrectamente en nuestra adoración. Y aquí en esta, el Señor le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta es la demanda del Señor. Jesús cita en las tres ocasiones, ya, no sé si ustedes se dieron cuenta o lo sabían, ¿no? Se enfoca en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Era un libro, hermano, cuando uno dice que era un libro, tal vez era el libro preferido de Jesús, no significa que Jesús no leyera Éxodo, Génesis, o que no le gustaran los profetas mayores, los profetas menores, los salmos. No, 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 sino que citó este libro, ¿sí? Y es el libro más citado por Jesús. Vamos entonces a Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, que es la cita de Jesús. Deuteronomio 6, versículo 13. Bien, espero que lo tengan, mis queridos hermanos, ¿sí? Dice, a Jehová, tu Dios, temerás y a él solo servirás. Hay un cambio, ¿no? No sé si lo notan. En nuestra Reina Valera dice, no dice adorarás, dice temerás, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, la NBI? También dice, teme al Señor tu Dios, ¿sí? Unas más modernas, como la Dios habla hoy, adoren al Señor su Dios y sírvanle solo a Él, ¿ya? Eh, en fin, diferentes versiones, pero la mayoría traducen siempre por temor. Temerás al Señor tu Dios. ¿Por qué Jesús entonces dice adorarás? ¿Ya? Hermano, un estudio completo del Antiguo Testamento, especialmente de la ley y de los profetas, que nos llevarían a una conclusión de por qué temor, temer a Dios y adorar a Dios es sinónimo, bajo la perspectiva de Jesús, es un poco largo, ¿ya? Así que no lo vamos a poder hacer. Pero eso queda de tarea para la casa. Cuando lea el Antiguo Testamento, especialmente los que tienen leyes de Dios y los profetas, ya se van a dar cuenta que temer a Dios, siempre tiene que ver con reverencia, ¿sí? Reverencia. Es una reverencia devota, de devoción, ¿ya? Siempre es un temor que te lleva a honrar, a darle a Dios la honra que Él merece, ¿sí? Ese tipo de temor es. Por eso aquí dice, temerás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Y por eso Jesús en el Nuevo Testamento dice, lo adorarás.
Porque la adoración para Jesús es eso, es darle al Señor, ¿sí? La reverencia, la honra debida a su nombre, darle al Señor lo que Él merece. Por eso el Señor dice que la demanda de Dios es adóralo o témele y sírvele. ¿A quién? Solo a Él, a nadie más. Ahora, en el Nuevo Testamento ustedes encuentran que se nos dice que yo tengo que servirte a ti, porque eres mi hermano, porque eres mi hermana, ¿sí? Y debo amarte a ti, porque eres mi hermano, porque eres mi hermana. ¿Ya? Eso es clarito en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero en ninguna parte dice que yo te debería temer a ti, ¿sí? Menos adorarte a ti, ¿ya? Aunque sea mi hermano y mi hermana, ¿sí? Entonces el tema de la adoración, esto de la adoración se ocupa mucho, ¿no? Cuando, no sé, un papá le dice, hijo, cuánto te adoro, hija, cuánto te adoro, o a la esposa, hija, mi amor, te adoro, ¿sí? Se ocupa de esta manera el término adorar, pero en relación a Dios en el Antiguo Testamento, por eso Jesús ocupa como sinónimo temer a Dios, ¿sí? Como sinónimo de adorar a Dios. Porque vuelvo a repetirlo, mis queridos hermanos, para que quede claro, porque temer a Dios en el contexto del Antiguo Testamento siempre tiene que ver con reaccionar correctamente ante Él, con reaccionar ante Él con reverencia, ¿sí? Con devoción, de tal manera que todo lo que hacemos, lo que pensamos, cómo actuamos, cómo reaccionemos, esté de acuerdo a lo que a Dios lo honra, de acuerdo a lo que Dios a Él, ¿sí? Y exclusivamente a Él, ya lo, lo honra y le da aquello que Él merece, ¿ya? Esa honra debida a su nombre, como lo mencionan los salmistas. Así que esta es la demanda de Dios. Dios demanda que se le adore, que se le tema, que se le reverencie, que se dedique la vida en devoción exclusivamente a Él. Y que de la misma manera, como se le adora solo a Él se le sirva. Cuando yo te sirvo a ti, que eres mi hermano y mi hermana, estoy realmente sirviendo a Dios, ¿sí? Sirvo a Dios al servirte a ti, ¿sí? En la misma relación del amor, porque amo a Dios, te amo a ti, ¿sí? Porque si te amara a ti y no amara a Dios, ¿ya? Eso no tiene ningún sentido en la lógica de el reino de Dios, ¿ya? Recuerden, sin el amor de Dios no podemos amar realmente, ¿ya? No de la manera que Dios merece que le amemos, ni la manera que Dios quiere que ame al prójimo. El amor, ese amor que pone al amado como prioridad sobre uno mismo. Bien, ¿qué es lo otro que él demanda? Mateo, y todos lo conocemos, ¿sí? Mateo capítulo 22, versículo 37, 38, 39. Me imagino que se recordarán, ¿no? Si no se recuerdan, se los recuerdo. Amarás al Señor tu Dios, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con todo. Búsquenlo ahí, Mateo 22, versículo 37. Mateo 22, 37. Espero que lo tengan. Dice, Jesús le dijo, respondiendo a la pregunta, ¿no? De cuál es el gran mandamiento de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Hermanos amados, noten, Jesús responde la pregunta capciosa de este religioso. La pregunta era, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? O sea, el mandamiento más importante.
Y Jesús responde, este es el mandamiento más importante, ama a Dios con todo, ¿sí? Por lo tanto, Jesús está reconociendo que es un mandamiento. Dios nos manda que le amemos, ¿sí? Ahora, para nosotros un mandamiento siempre suena a algo frío, algo meramente impositivo y punto, ¿ya? Una ley y listo. Pero en el contexto de Dios, los mandamientos de Dios no son nada más ni nada menos que la expresión de la voluntad de Dios. Cada vez que usted vea un mandamiento como este, usted tiene que decir, ah, esto es lo que Dios quiere. Esa es la idea de un mandamiento. Esto es lo que Dios quiere. Me lo manda porque es lo que Él quiere. Pero ¿por qué Él quiere que le amemos? ¿Ya? ¿Porque Él necesita ser amado? No. Dios no necesita ser amado. ¿Ya? Recuerden que Él es un ser perfecto, no necesita de nada ni de nadie. Lo que Él está expresando en su voluntad de que le amemos, ¿ya? Está bajo la perspectiva de su dignidad. ¿Saben por qué tenemos que amarlo y por qué Él nos manda que le amemos? Porque es lo que Él merece. Él merece que le amemos. Es algo de lo cual Él es digno. Y esto va de acuerdo con lo que hemos estado viendo. Un ser que se ha dado todo por nosotros merece que se le dé todo. Un ser que ha derramado su amor de una forma tan plena por nosotros merece que se le ame de una forma plena. Entonces, la idea de Dios desde el principio siempre fue convencernos de su dignidad, convencernos de lo que Él merece. Por eso Él se revela a nosotros, por eso Él nos muestra cómo Él es. De tal manera que cuando nosotros le conocemos y lo vemos, nosotros reaccionemos y digamos, wow, mereces, mereces mi todo, mereces mi todo, mereces mi amor, mereces mi devoción, mereces mi acción de gracia, mereces mi alabanza, lo mereces. ¿Por qué? ¿Por qué lo mereces? Porque eres digno. Lo acabamos de decir y lo hemos repetido, por quien Él es, por ser ese ser inmensamente, inefablemente maravilloso. Y por haber hecho una obra tan inefable, tan maravillosa y tan gloriosa como haber venido a morir en nuestro lugar y en favor de nosotros. Entonces, Él demanda y todas sus demandas se basan en esto, en que el ser humano entienda que Él es digno, que Él es digno. No por una mera imposición, Él podría imponernos así sencillamente, ¿sí? Que le honremos. Pero lo que Él ama es que nosotros nos demos cuenta, de que Pablo se dé cuenta de todo lo que he hecho por Él. Y vuelvo a decirlo, no que Él ande mendigando, hermano, yo no quiero que ustedes tengan la imagen de que yo estoy diciendo, el Señor está triste ahí en un rincón porque no le amamos. Y el Señor sufre, no tienen ni idea cómo llora el Señor en la noche porque Pablo no lo ama, siendo que el Señor merece. No, hermano, esto, hermano, si ustedes lo escuchan alguna vez, no sé si están escuchando, pónganle mute, cambien de canal, censuren a quien le diga eso porque es lo más alejado de la dignidad de Dios. Dios no mendiga nada porque Él es perfecto, no necesita de nada ni de nadie. ¿Sí? Pero Él ama cuando su hija, cuando su hijo ven con sus ojos su grandeza y reaccionan y diciéndole, wow, es este ser que merece que yo le dé mi todo. Y eso es lo que Él merece. No merece nada más. Él no merece que se le ame por obligación, que se le adore por obligación, que porque por conseguir algo. No, no, no. Todo eso a Él lo deshonra. A Él lo deshonra todo eso. Él lo único que quiere es que veamos. Y cuando nosotros vemos, le pregunto a usted, mi hermano, todo el hecho de haber estudiado este tiempo a Dios, ¿no nos motiva, no nos ha motivado un poquito a reaccionar correctamente ante Dios?
Sí, hermanos, yo creo que sí o no. Y si no, bueno, devuélvame todas las horas invertidas en los estudios bíblicos. De alguna forma van a tener que volver todo eso, esas horas invertidas. No, hermanos. Es la idea de Dios. Esa es la idea de Dios. ¿Ya? Y fíjense, cuando nosotros nos basamos en esto y nuestra convicción es esta, nuestra perspectiva del evangelio, del cristianismo, se forja sobre bases sólidas, sobre bases absolutamente sólidas. Entonces, cuando él dice, solo adórenme a mí, solo témanme a mí, solo sírvanme a mí, ámenme con todo, ¿sí? Lo que él está diciendo es, esto es lo que yo merezco. ¿Y por qué? ¿Porque es un ser que se cree mucho? No, porque esta es su realidad. Esta es su realidad. Yo sé que eso es así. Sé que es así. Él merece ser el centro de todo. Amén, ¿sí? Él merece ser el centro de nuestras vidas, ¿sí? Volviendo a esa reunión de la cual estábamos hablando, esa reunión maravillosa que ya se nos viene, ese culto interminable, hermanos, ¿sí? Ahí, ¿cuál es la razón? Apocalipsis 4, ¿sí? Apocalipsis 4:11. Vamos, Apocalipsis 4:11. Versículos que ya hemos leído, pero siempre es bueno volver a leerlos. Apocalipsis 4. Bien, versículo 4, capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. La razón, lo que él ha hecho. Pero fíjense que el énfasis de que él haya creado todas las cosas es que él es creador. Ese es el punto de esto. ¿Sí? Él es digno de recibir la gloria y la honra porque él es el creador, es la razón de todo lo que existe. Y más, aún, más encima es la razón de que todo persista en existir. Él es la razón, él es el creador. Versículos anteriores, versículo 8. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día de noche a decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Lo que Él es. ¿Lo ven, cierto, hermanos? ¿Lo ven? Él es santo, Él es todopoderoso, Él es Señor, Él es Dios, Él es, era y será y vendrá. Es lo que Él es. Todo esto tiene que ver, toda la adoración aquí celestial tiene que ver con lo que Dios es. ¿Ya? Por eso, mis amados hermanos, ahora cuando usted cante, santo, 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 ¿ya? Trate de acordarse de lo que estamos viendo, ¿no? Y cántelo con toda el alma. ¿Sí? Y si no lo canta, dígalo, porque la alabanza no depende de un canto, depende de... Hay mucha alabanza que no es ni cantada. ¿Ya? Nosotros alabamos a Dios a través de una oración. Dígalo con todo el ser, santo, tú eres santo, Señor, santo de verdad, eres santo. Y recuerde lo que significa ser santo. Ser significa ser ese ser apartado, ese ser que está más allá de todo, ¿sí? Ese ser inalcanzable, santo. Él es santo, ¿no? Pero también, ¿sí? Recuerde que Él es todopoderoso, aquí lo dice, todopoderoso, omnipotencia. Él es el Señor, Él es Dios, pero Él es el que era y que es el eterno, Yahweh, el yo soy. Fíjense, todo esto tiene que ver con los atributos que vimos. Todo esto tiene que ver con quién es Dios. Y en el capítulo 5, vamos al capítulo 5, y con esto ya terminamos, mis queridos hermanos. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico. Aquí sí hay un cántico, ¿no? Alabanza con canto. Digno eres de tomar el libro y abrir su sello. ¿Por qué? Porque eres digno. Capítulo 4, por lo que lees. Capítulo 5, tú eres digno porque tú fuiste inmolado. Ahí está, la obra de Jesús
¿sí? La muerte del Señor, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, o un reino, como dicen las versiones más modernas, un reino y sacerdotes, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Sí? Y oí la voz de muchos ancianos, de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, de los ancianos, su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado nuevamente, todo centrado en la obra, ¿sí? de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y luego se suma todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y nosotros, que no somos seres vivientes, también decimos amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y para siempre, sin término. Hermanos amados, por quienes les y por lo que él ha hecho. ¿Sí? Saben que hay cantos que se han basado, hay varios cantos nuevos, algunos himnos que se basan en esto también, por quién eres y por lo que has hecho. ¿Sí? Estas son las bases, mis queridos hermanos, las bases para nuestra reacción de adoración ante él. ¿Ya? Eh, Mis amados hermanos, sé que todos tenemos peticiones de oración y algunos de nosotros estamos orando por razones que golpean nuestro corazón, ¿ya? Hermanos, lo que estamos estudiando nos deja a un lado eso, porque nuestro buen Padre Celestial se preocupa de eso. Amén, ¿sí? ¿Lo cree usted? Espero que lo crea. Él está preocupado como Padre de tus necesidades. Jesús te tiene en su mente en cada momento porque está intercediendo por ti el Espíritu Santo. Estás en el corazón del Espíritu Santo, si lo podemos llamar así, porque Él intercede por ti, habita en ti. Dios está involucrado contigo, mi querido hermano, mi querida hermana. No te ha dejado ni te va a dejar. Está contigo en tu necesidad, en tus penas, en tus pesares, en tus triunfos y en tus derrotas. Ahí está el Señor, como Padre amoroso, ¿sí? Un Dios absolutamente involucrado contigo y conmigo. Pero eso es una cosa, ¿sí? Eso es lo que Él hace contigo. Otra cosa es lo que tú haces con Él, es tu perspectiva hacia Él. Y tu perspectiva y mi perspectiva hacia Él es su dignidad, es enfocarnos en su dignidad. La dignidad de Dios, qué maravillosa, hermanos queridos. Amarlo, adorarlo, servirle de uso exclusivo por quien es Él y por lo que Él ha hecho. Hermanos, Él siempre, eternamente ha sido el mismo. Por eso en la eternidad, nuestra razón de adorarlo seguirá siendo la misma. ¿Sí? La misma. En eso no va a haber cambio, hermanos. La razón por la cual hoy deberíamos vivir para Él con nuestro todo y adorarlo con nuestro todo, honrarlo con todo, con nuestro todo, es la misma razón en la eternidad, porque no es Él y por lo que Él ha hecho. Amén. ¿Alguna, ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta, mis queridos hermanos, antes de terminar ya? Les voy a mandar algunos versículos, hermanos, eh, para la próxima semana, para que los lean, sobre el amar a Dios, ¿ya? Porque eso va a ser nuestra base para la próxima semana. Hoy quiero que se vayan con esta idea. Todo lo que hemos hablado se ha enfocado en la dignidad de Dios, ¿ya? La base de, de nuestra reacción, de una verdadera adoración, si le queremos llamar así, ¿ya? La base es su dignidad, la dignidad de Dios. Él lo merece, es el ser que por esencia es digno, ¿ya? Y como hemos visto, Él merece nuestro todo y es la forma que nosotros deberíamos darle lo que Él merece, ¿no? La próxima semana vamos a introducirnos un poquito más en el medio por el cual Él espera que nosotros le adoremos. Y ese medio no es otra cosa que el amor. Él espera
que con amor lo hagamos. ¿Sí? Bien. Si no hay preguntas, mis queridos hermanos, vamos a orar.